¿cómo están? Nosotros somos Los del F. Somos dos amigos separados por la distancia, pero unidos por los recuerdos. Hoy les vamos a platicar de Halloween. Halloween y Día de Muertos. Y Día de Muertos, comenzamos. Hola, José Juan, ¿cómo estás? Muy bien, Sandra, muchas gracias. Preparándome para estas próximas celebraciones. ¿Tú cómo has estado? Aquí, trabajando, ya sabes. ¿Y cuáles son las celebraciones? A ver, platícame. Pues aquí celebramos Día de Muertos. Sin embargo, se han adoptado mucho las costumbres de Estados Unidos y se ha mezclado lo que es Día de Muertos con Halloween. Pero antes, ¿Cómo celebras Halloween? Bueno, nosotros aquí celebramos Halloween, por supuesto, el 31, pero ahora, fíjate, está pasando algo bien chistoso porque a partir de la película de Coco, como que a la gente por aquí le agarró la cocomanía y entonces ahora también venden muchas cosas de Día de Muertos, o sea, ponen Halloween y ponen Día de Muertos. Claro que lo ponen de una forma como que muy americanizada, ¿no? Como para el, ¿cómo se podría decir? Para el mercado de por aquí y muy estereotipado. O sea, con cosas muy estereotipadas de lo que es el Día de Muertos. Según ellos, basándose, según ellos, en la película, que es lo más original que yo creo que han visto de qué es lo que es el Día de Muertos, ¿no? Claro. La verdad. Pero no ponen altares, no usan los altares para los muertos. No, altares no, altares no. Sin embargo, la película de Coco sí hace un énfasis especial en el altar de muertos. Digo, eso es una tradición, ¿sí? Esa es la tradición mexicana del Día de Muertos, el colocar un altar para recordar a tus difuntos, a tus fieles difuntos, y ponerles un pedazo de pan, una bebida, sí, o sea, la caña de azúcar. Pero como que utilizan mucho más lo de las calaveras, las catrinas y cosas así que yo la verdad no me acuerdo, en aquellos años de cuando íbamos en la escuela, yo no me acuerdo que las catrinas fueran tan famosas, yo ni me acuerdo de las catrinas, yo creo que eso no existía. Sí, sí existía. La Catrina que se ha popularizado es de un dibujante, de un sí, pero es de cartonista. 1900, es un cartunista de 1910 que lo que hacía era una crítica social, ¿no? Correcto. En aquellos tiempos de Don Porfirio. Pero cuando íbamos en la secundaria, como que no era algo que la gente se pintara catrinas en la cara y que anduviera con este catrinismo que ahora yo veo últimamente, que creo que fue a partir de la película esa de James Bond, que como que hicieron una, ¿no? Ya sabes, de película. Hicieron un desfile en la Ciudad de México, bueno. Hicieron un desfile de catrinas y ahora resulta que este desfile de catrinas que hacen por la película se vuelve tradicional en la Ciudad de México. Y ahora cada año hacen un desfile de catrinas en la Ciudad de México, pero no existía, efectivamente, no existía. Como mencionas, no existía. Lo que nosotros veíamos cuando niños eran las calaveritas de dulce, azúcar. De azúcar, así es. Y ya. Y las flores de cempasúchil y las otras amarillas que ni me acuerdo cómo se llaman. ¿No? Pero sí, pues de ahí en fuera yo no me acuerdo. Y luego fíjate, mi familia no es de Veracruz, mi mamá es chilanga y mi papá es del norte del estado, de Veracruz. Entonces yo la verdad no me acuerdo porque siempre cuando era Día de Muertos nosotros nos íbamos con mi abuelita paterna. Entonces al norte de Veracruz. Entonces yo la verdad no me acuerdo, no tengo, es que no me acuerdo casi creo que de nada. Ya con los años no me acuerdo. No me acuerdo qué era lo que se hacía en Veracruz, por ejemplo. Cuando estábamos en la secundaria, yo no me acuerdo qué se hacía. Ya en Veracruz, cuando en la secundaria nos exigían o era una dinámica de la escuela hacer un altar en la escuela, para la escuela,
Ay, no, José Juan, no hacíamos altares. No lo hacíamos nosotros. No, había pero un periódico tampoco. Mural. Había un periódico mural. ¿Sí? Y en el periódico mural presentaban un altar. Y el periódico ¿pero en mural fotografía estaba a cargo... o qué? ¿Cómo? ¿Dónde lo ponían? Estaba en la entrada. Ya ves que había un pasillo de entrada antes de pasar al patio del homenaje. En la parte de atrás, allí había el periódico mural y ahí ponían, era un altar chiquitito, no nada porque yo ni me acuerdo de ese altar. Así es, como parte del periódico mural del mes de noviembre, porque esa es otra gran diferencia. Halloween es 31 de diciembre. Ay, y Día de Muertos. ¡De octubre! Perdón, 31 de octubre. Y Día de Muertos es 1 y 2 de noviembre. Sí. Sí. Entonces, pero para yo no, nosotros, te digo, yo no me acuerdo en aquellos años. Ahora veo ya también que en México han como que vuelto a retomar eso de hacer los altares y hacerlo más como visible, como más, ¿no? Como, sí. como no como antes. Escolar. Sí, como una dinámica escolar, porque antes yo no lo veía tanto como dinámica escolar en las escuelas tampoco. Como que era algo muy de la casa, pero que no se hacía tanto en las escuelas. ¿O estoy Fíjate mal? Que en el bachillerato a mí sí me tocó como dinámica escolar un concurso de altares y los grupos decidían si participaban o no en ese concurso. Pero ahora como que es obligatorio, ¿no? Como que ahora es más obligatorio. Sí, ahora es a fuercita. Los grupos deben participar, deben montar su altar y se hace un concurso para seleccionar cuál es el mejor altar de la escuela. Pero en el bachillerato sí me tocó que se generara un concurso y se armara un altar. No, pues la realidad es que en la secundaria no era muy sonado y, como bien dices, ha sido más bien una tradición familiar y cada familia hacía o no su altar en casa. De hecho, en mi casa, tu casa, no hacíamos altar. Tenemos una, más bien, no tenemos una tradición o una de hacer altares por los altares o por los muertos. No hacemos visita al panteón, por ejemplo. O sea, mis abuelitos fallecieron hace varios años y yo asistí al entierro de ambos, pero no he vuelto al panteón. O sea, sé que mis abuelitos están allí. Mis abuelitos descansan en Alvarado, Veracruz, pero están en mi corazón y están en mi mente. Los sueño continuamente, pienso en ellos, pero no porque me pare yo en un cementerio, en una tumba, ¿no? Y pues no, tampoco acostumbramos en la casa con mi madre y aquí en casa ahora en Ciudad del Carmen a poner un altar a los muertos. Fíjate. Sin embargo, mis hijos sí han empezado a preguntar, ¿no? Oye, papá, y tu abuelita ya murió, tu abuelito ya murió. ¿Y cuántos años tienen tus hijos ahorita? Mis hijos tienen 8 años, los gemelos, José Juan y María José, 8, y el más pequeño tiene 4. Ok, sí, los grandes son los que están empezando ya con eso, ¿no? Así es. El más pequeño nos ha sorprendido porque de repente saca algunas ideas que, oye, ¿y eso quién te dijo? Mi abuelo. Ay, caray. Ay, canijo, ¿cuál pero abuelo? Sí, ya se ¿Cuál murió? abuelo? Porque no tiene abuelos, solo tiene abuelas. Ah. Mi abuelo, el que está muerto, me lo dijo. Ah, canijo, eso está de miedo, ¿no? Sí. No sabemos es que luego de dónde dicen salió. También que los niños tienen, bueno, que tenemos una sensibilidad diferente cuando somos niños porque no estamos tan contaminados o tan cerrados o con tantas creencias y entonces podemos tener una sensibilidad distinta, ¿no? Así es. Sí, son energías que se perciben con esa sensibilidad. Se manifiestan a lo mejor de esa manera. Que no conocemos, ¿no? Pero existe ese dato curioso, no tenemos una tradición hacia los muertos, no tenemos un altar o un punto de recuerdo para
para con nuestros muertos, ni mi esposa ni yo. Y entonces mis hijos pues han escuchado hablar pues de sus abuelos como pues fue la pareja de tu abuelita y murió hace muchos años y listo. No más charla. Y de tus abuelitos, o sea, mis abuelitos, pues también, sí, mis abuelitos, y me llevaba, me traía, y hasta allí, en estas fechas de Día de Muertos, pues surgen más preguntas de parte de ellos, pero te digo, mi hijo el menor, desde hace ya varios meses, ha sacado algunas ideas, algunos comentarios que le decimos, bueno, ¿y eso dónde lo escuchaste? O eso, ¿quién te lo te dijo? dijo? Mi abuelo. Ah, canijo. El que está muerto. ¿Pero cuál de los dos? ¿Pero cuál de los dos? ¿Y cuál es? Pues no sabemos, no hemos logrado ¿No lo ha descrito? No lo ha descrito, así es. Ok. Y no hay fotos tampoco. O sea, no han visto fotos, no conocen, no hay fotos, no tenemos fotos, ni mi esposa ni yo, de los nuestros abuelos. padres, de los abuelos de ellos, ¿no? Ajá. Entonces, es un está interesante esa ¿Qué situación. cosa? Fíjate, en mi caso, te digo, pues yo pienso que eso es de cada familia, pero como que mi papá fue muy dominante y entonces jaló mucho a mi mamá, mucho más con su familia de mi papá que con la familia de mi mamá en la Ciudad de México. Entonces íbamos todo el tiempo religiosamente, era Día de Muertos con mi abuelita, era, ¿qué te gusta? Navidad. Año Nuevo era lo fuerte. Año Nuevo, Día de Muertos, Semana Santa. Semana Santa. Pero mi abuelita, ellos vivían, mi papá es de un lugar, el municipio se llama Tepetzintla, está al norte de Veracruz, como a unas 2 horas de Tampico, pero todavía de Tepetzintla, ellos tienen que entrar por terracería. En aquellos tiempos entrábamos por terracería hasta el rancho que estaba por allá en una montaña, y habían muchos pueblos, había muchos pueblos que eran indígenas y habían otros pueblos que eran de mestizos. Entonces había mucha gente en ese lugar también que hablaba dialecto en aquellos tiempos, y en estos también. Y entonces era muy difícil llegar y tenían unas costumbres muy arraigadas de ese lugar. Entonces mi abuelita, con mucho tiempo de anticipación, ella empezaba a preparar todo lo que era el Día de los Muertos para ella y lo que ella iba a hacer. Entonces ella ya tenía su mesa donde ella ponía su altar, y tenía unos carrizos que hacía y los hacía así en forma de arco. Entonces estaba la mesa y ponía un carrizo en forma de arco al frente y lo amarraba yo no sé con qué, y luego ponía un carrizo en la parte de atrás y luego eso lo forraba como con papel para hacer, y luego le ponía flores de cempasúchil enfrente, y entonces quedaba la mesa con su arco y flores, y entonces ella tenía pues su Virgen, su Cristo, su Santo, y las fotos pues de los que ya se habían ido, y los ponía en la mesa. Y entonces ella ponía, por allá vendían una como así larga de mandarinas, un como hilo, y las mandarinas colgadas en el hilo. Y entonces mi abuelita, como racimo, pero así largo. Entonces mi abuelita colgaba así los racimos de las mandarinas. En aquellos tiempos las nueces no eran tan caras, y entonces ponía nueces, ponía mandarinas, ponía naranjas, pues es lo clásico, ¿no? Más o menos de la época, de la temporada, más bien las naranjas, las mandarinas, y mi abuelita hacía el pan. Hacía conchas, o sea, no hacía pan de muerto, ella hacía conchas, hacía unas que le llamaba como canillas, hacía pan de huevo, y ella tenía sus latas como de sardina, y esos eran sus moldes para el pan de huevo, y ella en el patio, porque era un rancho, entonces ella en la parte como que de enfrente de la casa, o de un lado, no, como de enfrente pero lejos, tenía un horno
de esos de tierra. Tenía un horno de tierra que era redondo así y le ponían leña. Entonces lo ponían a calentar y después barrían el horno para que quedara calientito y ella tenía una cosa así larga y metía el pan y lo tapaba con una lámina. Y hacía kilos de pan, kilos. Entonces nosotros llegábamos, mi abuelita apenas estaba sacando el pan del horno, nosotros nos estábamos tragando el pan. Y mi abuelita decía, no coma pan, que les van a salir pues, lombrices y comen pan caliente, pues para que no nos comiéramos el pan, porque éramos un montón. Y hacía tamales, fíjate que allá hay una como palma, que es como si fuera una plaga, y le sacan un palmito, como el que venden de Brasil, y hacía un guisado de palmito como con camarones y así, y hacía tamales de eso, tamales de todo tipo de tamales de hoja de plátano, hacía chocolate, guisado, hacía dulce, mole. Bueno, y después de una pequeña pausa comercial, regresamos y continuamos con lo que te estaba yo diciendo, que mi abuelita tenía su horno de tierra y ahí hacía su pan, y pues buenísimo el pan porque pues lo hacía con leña, bien, bien natural todo, ¿no? Pues la leche de la... Ay, estoy prendida. ¿Me oyes Sí, ahora sí? sí, te escucho. Sí, Te estaba escucho yo y estamos prendida. grabando. Sí, se apagó un momento. Ok. Y entonces te digo, tenía la leche y los huevos y ahí todo, y pues el pan súper sabroso. Entonces mi abuelita les ponía ofrenda 3 veces al día, les ponía comida, les ponía el desayuno, les ponía la comida y les ponía la cena. Entonces ponía el desayuno, por decirte, no sé, pan, chocolate, porque hacía chocolate muy sabroso, y pues no sé, tamales para desayunar o alguna cosa, y luego después y prendía su copal. Tenía una como, su incienso lo ponía así, tenía una copa y tenía unas velas, tenía una tablita así, y ahí ponía todas sus velas y las ponía enfrente de la mesa. Entonces iba, prendía las velas y hacía su ritual con su incienso y les ponía, como que para llamarlos, ¿ves? Y les ponía el desayuno y les dejaba el desayuno X cantidad de tiempo y luego levantaba esa ofrenda y les ponía después la comida y volvía a hacer lo mismo, volvía a encender el copal, volvía a encender las velas y les cambiaba el menú y luego les ponía cena. ¿Y qué hacen con la comida que retira? Pues yo qué sé, yo no me acuerdo. Yo no sé si la comía, la volví a echar a la olla. La verdad, no me acuerdo qué hacía. A veces se desaparecía la comida de la mesa, ¿no? Sí, del altar desaparecía. Uno que otro vivo aprovechaba para... Las naranjas y el pan, ya cuando veía ya no había pan. La verdad es que yo no me acuerdo, yo no me acuerdo qué hacía mi abuelita con eso. Y luego enfrente así, hacía un camino largo de puras petalitos de flor de cempasúchil, que para que los muertos encontraran el altar. Muy bien, el camino para el El altar. camino, ajá, y obviamente íbamos al panteón y eso. Había un pueblo cercano que ellos hacían la fiesta dentro del panteón, pero no la hacían, creo, si me acuerdo bien, no la hacían ni el primero ni el 2. O sea, el primero y el 2 hacían el altar y todo, la hacían a los 9 días. Wow. Ajá. Del día primero y 2 era cuando hacían la fiesta. Interesante. Sí, a mí sí, era una fiesta grande, o es una fiesta grande todavía, pero la hacían a los 9 días, o a los 8 días, o algo así. O sea, no el mero día de los muertos. Porque yo he oído que otros lugares los hacen, es el Día de los Muertos, van al panteón y hacen fiesta y comida. Nosotros no, nosotros íbamos y llevábamos flores nada más y visitábamos y limpiábamos y nada más. Y todo lo demás mi abuelita lo hacía en la casa, ¿me das cuenta? Ya cuando mi abuelita fallece, mi mamá lo empezó a hacer en la casa de nosotros. El primer año me acuerdo, pusimos el altar, mi papá nos puso todo y yo era la que andaba ahí, ¿no? Mi mamá hacía los tamales y mi mamá lo que hacía era un dulce de guayaba con tejocote, porque eso lo hacían ellos en la Ciudad de México, guayaba con tejocote.
Y entonces yo puse mi altar y todo, ¿no? Y andaba yo con mi mamá y llega mi papá y se para y veía el altar. Y yo, ¿y qué tiene, papá? Dice, ay, dice, como que a tu altar le hace falta de esos pósters. Y le digo yo, ¿pósters? Sí, mi mamá ponía unos como pósters ahí pegados atrás. Papá, son imágenes de los santos. Pues esos como que te hacen falta. Pues teníamos las fotos, pero mi papá quería pósters. Excelente. Sí, y eso es lo que hacía, pues lo que hacía mi abuelita paterna, ¿no? Que era lo que nosotros, pues, por lo regular siempre veíamos y después lo empezamos a hacer en la casa, cuando mi abuelita falleció. Claro que ya con pan de muerto de la panadería y ya no sí, ya era... más práctico, ¿no? Pues sí, porque mi mamá no hacía el pan. Entonces ya era un poquito diferente. Que era, ¿y en tu casa actualmente? En mi casa depende, porque aquí es bien difícil encontrar. Nosotros como estamos aquí en la isla, en Long Island, es un área muy diversa, entonces no, los mexicanos no somos mayoría. Hay mucho más dominicano y mucho más puertorriqueño que mexicano, mucho más centroamericano que mexicano. O sea, los mexicanos como que nos concentramos mucho más, no sé, Chicago, Los Ángeles, Texas, Arizona, ¿no? En general sí somos muchos mexicanos en los Estados Unidos, pero en particular aquí donde yo estoy hay muchísima diversidad. Hay demasiados latinos, hispanos, como le quieran decir, de muchas partes de Latinoamérica, pues. Entonces no somos mayoría los mexicanos. Tú vas a una tienda de comida y entonces tienen unas cosas bien raras que yo jamás había visto que comen los dominicanos o que comen los puertorriqueños o que comen los colombianos, ¿no? Así, súper raro. Fíjate, los salvadoreños, por ejemplo, creo que ya vamos a salir, pero los salvadoreños comen los nanches, cosa que en otras partes del país, en México, no lo comen, pero los salvadoreños comen nanche, mucho nanche. Entonces aquí encuentras nanches, muchos nanches. Qué interesante. Los encuentras congelados. Sí, pero por ejemplo vas a la Ciudad de México y la gente no los conoce. Claro. O vas, no sé si en Campeche los conozcan. Y le llaman nance, pero sí se conoce. En El Salvador también les dicen nance. Sí. También le dicen nance. Que son los nances, pero yo lo conozco como nanche, en Veracruz. En Veracruz lo conocemos como nanche, pero ellos lo conocen como nance. En El Salvador también lo conocen como nance. Pero ellos o sea, lo encuentras en la zona de salvadoreños, por decirte, congelados. O en una cajita así, pero como con un jarabito así, muy delicioso. Y también los encuentras frescos, pero los salvadoreños yo sé que lo consumen mucho. Sí. Y luego, por ejemplo, la yuca, los puertorriqueños comen mucha yuca, entonces hay mucho tipo como de ese tipo de raíces, yucas y otras cosas que hacen ellos, malangas y cosas así, que nosotros no, al menos en Veracruz sí comemos yuca, pero en otras partes del país no conocen la yuca tampoco. Así ¿no? es. Es más conocido el camote que la yuca. Sí, pero en otros países comen, te digo, yuca y otras de esos, ¿cómo les llaman? Tubérculos. Otros tubérculos, guams les llaman aquí, pero son como yucas y malangas y así, raíces que a nosotros no lo hacemos, o sea, no. O le ponen al caldo de pollo yuca y cosas así medio raras que yo digo, ay, como que está medio exótica su cosa, pero bueno, sí. Entonces no hay, por decirte, no hay un lugar donde yo encuentre flor de cempasúchil. Tengo que poner otro tipo de flor. No encuentro los papelitos esos, papel picado. El papel picado es bien difícil de encontrar o lo tengo que comprar en Amazon, carísimo, ¿no?
pero si lo quisiera poner, lo puedo pedir de Amazon, pero hasta eso, el papel picado, creo que ya hasta lo hacen los chinos y te lo venden. Sí. ¿No? Ya sí. no es típico mexicano. Y la otra cosa que es difícil de encontrar son las calaveritas de dulce. O sea, sí las encuentras, pero te las venden en un ojo de la cara. El pan no sabe igual. Entonces, sí lo pongo, pero en una versión un poquito más pequeña. Pongo una mesa, sí pongo mis velas, pongo mis flores. Pósters no tengo muchos. Y a veces nada más pongo mi veladora porque mi mamá decía, bueno, aunque sea, si no vas a poner altar, aunque sea ponle su vaso con agua y su veladora a tus abuelos. Entonces lo que yo a veces, si no me da tiempo, mínimo pongo mi veladora con su vaso de agua y sus flores. Uh-huh. Bien interesante porque es una expectativa que estamos generando para nuestros hijos. Exacto. Digo, afortunadamente todavía tenemos a tu mamá, tu papá, yo en mi caso a mi mamá, y pues no ha llegado el día que recordemos a nuestros difuntos tan cercanos. Recordamos ahorita a nuestros abuelos. Este año, mi suegro. Sí, que así es. falleció el año pasado. Entramos en una etapa de la vida donde muy pronto tendremos que despedirnos de nuestros padres. Exacto. Y este año en el altar, pues habrá una imagen de tu suegro, ¿no? Sí. Y es una idea que quedará en tu hijo. Sí. Porque algún día nosotros seremos los fieles difuntos y habrá un vaso con agua o habrá una taza de chocolate o un pan o un tamal para nosotros. Aunque sea un vaso con agua y una veladora. Así es. Que esa es la idea que maneja Coco. Por eso te decía yo de la película de Coco, que el mensaje fuerte de la película es el altar precisamente, de que debe de estar la imagen del difunto y debe ser recordado. Por eso toda la parafernalia de las calaveritas y el camino de Flor de Cempasúchil es lo que se copia como el consumismo, la idea básica de la película. Pero fíjate que la película se me hace un poco, tiene un contenido, a mí se me hace como que más profundo, más allá, que el gringo no lo ha percibido porque no conoce la otra parte. Entonces, claro, a veces es difícil poder, inclusive, mira, yo siempre he dicho, desde que yo vivo aquí, yo he descubierto que hasta los mismos hispanos somos muy ignorantes. En el caso mío, por ejemplo, muy particular, nosotros, México es un país muy grande y en aquellos años, ¿no? Exportábamos muchas cosas y yo pienso, a lo mejor esa es la idea que tengo yo, que fuimos una influencia o hemos sido una influencia muy grande para otros países en Latinoamérica. Y entonces a lo mejor lo mismo pasa en otros países. Tú te enfocas en lo que está pasando en tu país, no había tanta forma de enterarte de otros cantantes o de otras cosas que sucedían en otro país. Y entonces yo estoy pensando que lo que pasa en México es lo que estaba pasando en todas partes. Y no, es lo que estaba pasando en Veracruz, en México, donde yo vivía, ¿no? Claro. Entonces, yo me vengo aquí y yo estoy pensando que lo que yo estoy diciendo es referencia para las demás personas hispanas y no es así. Yo tengo una amiga peruana, por ejemplo, que yo le he platicado cosas que hacemos en México que ella no tenía idea. Tradiciones mexicanas que ella no conoce porque ella es peruana. Ellos también comen unas cosas súper raras y hacen cosas que yo no sabía. Y lo mismo con otras personas que he podido conocer de otros países hispanoparlantes o latinos o vecinos a los mexicanos, que por ejemplo, el Chavo del Ocho, el Chespirito, ciertas cosas sí son comunes, pero hay otras que no. Hay otras que no, y entonces ahí a veces está el error también.
que incluso Coco, a lo mejor nosotros como mexicanos lo entendemos de una forma, pero alguien más que no entienda la cultura o que no conozca, le da otro significado totalmente distinto a lo que nosotros podríamos entender, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí, en mi punto de vista muy particular, lo más fuerte que a mí se me hace de la película es el mensaje que ellos dan de que tú no olvidas a tus seres, o sea, que tus seres queridos no desaparecen mientras tú no los olvides. Y la idea que a mí me da, Coco, es de que tú pases a otras generaciones el recuerdo, ¿no? De los antepasados. Y que realmente llega el momento en que tú vas a ser recordado dependiendo de cuánto tú cuentes esa historia de esas personas, ¿no? Y va a pasar de hasta cierto número de generaciones. Y hasta ahí llega la cosa, realmente. De acuerdo, sí. La cultura o la tradición de las historias orales es... Llega nada más hasta los nietos. Recordar a tus muertos o a tus seres queridos, que en el caso de Coco son un poco más de generaciones arriba. Pero se me hace que son muchas, ¿eh? Pienso que realmente nada más recordamos una o dos generaciones arriba de nosotros, porque yo, por ejemplo, a mi hijo no le hablo tanto de mis abuelos ya. Así es. Hablo algunas cosas, pero no es todo el tiempo. Entonces, él, lo único que tiene de referencia son sus abuelos. Entonces, yo pienso que no recordamos mucho más allá. Y es justamente lo que acabas de decir, el mensaje de la película de Coco es mantener viva esa tradición para recordar a nuestros antepasados, no solo limitarnos a los abuelos, ¿no? O sea, en este caso, sus abuelos, pero se esperaría que tus abuelos también estén en el altar y que existan historias alrededor de tus abuelos, como la historia que me platicas ahorita de cómo manejaban esta tradición. Y la expectativa era que cuando tú eras la nieta que iba y veía el altar de tu abuela, pues preguntaras por sus abuelos y veías la foto en el altar de los abuelos de tu abuela. Es que mi abuela no ponía a sus abuelos. Ese es el punto. Es ahí donde la historia hacia arriba, hay un punto donde no nos contaron a nosotros historias de tus bisabuelos, por ejemplo. A lo mejor tú no escuchaste historias de tus bisabuelos y entonces, pues no hay esa cadena hacia abajo, ¿no? No hay. Y la idea es mantener viva esa tradición precisamente para que mis abuelos no se le olviden a mis nietos, ¿sí? Y mis nietos puedan hablar de mis abuelos, de sus abuelos, y luego, y se mantenga esa línea, ¿no? Y la idea, bueno, con imágenes, pues porque así ves la imagen de, mira, esta era la tía fulana de tal, hermana de mi abuela, y esta era, esa es la idea que manejan en Coco, que son los personajes que se encuentran en el más allá. Sí. Los zapateros y la tía mandona y todo el... Sí, pero al final es difícil, ¿no? Porque también se hace complicado, pero bueno. Fíjate que hace algún tiempo yo me senté con mi mamá y le pedí a estructurar o de acuerdo a sus ideas el árbol genealógico para saber, lo más que irnos a la raíz de los apellidos y todo es, ¿cómo se llamaba tu abuelita, mamá? Y así hacíamos el cuadrito. Y tu abuelita tenía hermanos, quiénes eran sus hermanos, cómo se llamaban, quiénes fueron tus padres y cómo se llamaban. Y tener así... Sí, la idea. La idea de su recuerdo para tenerlo presente, ¿no? Por algún lado lo tengo y en algún momento poderlo platicar con mis hijos, ¿no? Claro. Que ellos sepan, pues vivían en tal parte, vivían en tal condición, hacían esto o hacían aquello, ¿no? Sí, porque ahí hay muchas historias.
Sí, así es. Historias que son de nuestra sí, familia, en el de caso, por nuestra ejemplo, sangre. como en el caso mío, que nosotros nos movimos a otro país, hay una desconexión ahí, ¿no? Con Sí, la cultura, con la herencia familiar. ¿Por qué? Porque te desconectas por la distancia. Entonces siempre es importante tener a lo mejor un punto ahí donde tú puedas hacer conexión con eso y darle también un sentido de pertenencia a la generación que viene abajo, una raíz, así es. finalmente. Pues la idea de hacer este podcast es mantener esa conexión, Y esa aunque raíz, estemos separados por la distancia, tenemos que estar unidos con los recuerdos. Por eso creo que es un muy buen tema para iniciar. Hablamos mucho de Día de Muertos hoy y creo que tenemos que hacer una segunda parte para que platiquemos de Halloween. bueno, de Halloween es nada. Se me hace más profundo el Día de Muertos que Halloween. Tiene muchas más Totalmente. aristas, la verdad. Pero pues lo podemos hacer después. Por lo Sí, pronto, síganos en todas nuestras redes sociales, porque sí tenemos redes sociales. No hemos puesto nada. Pero búsquenos en Instagram, búsquenos en Facebook, búsquenos en YouTube, denle like, clic a la en campanita. Spotify, escúchenos en Spotify. Sí, sí, si les gustó esto que estamos platicando el día de hoy, tienen alguna Sugerencia, sugerencia, quieren platicar idea, algo con nosotros, pónganle ahí en el comentario y nos vemos pues la siguiente vez, la siguiente semana, cuando sea que subamos el siguiente capítulo.